Vamos a iniciar nuestro bucket hat. Vamos a necesitar 3 hilos de los colores que tú decidas, aguja de 3 milímetros de crochet, aguja lanera y tijeras. Vamos a iniciar con el color amarillo, en este caso, o el que tú hayas elegido, haciendo un anillo mágico para hacer la parte central de las margaritas. Vamos a hacer 3 cadenas y ahora vamos a trabajar con punto alto. Vamos a hacer 11 puntos altos para que con las cadenas que ya hicimos tengamos un total de 12 puntos. Tomamos hilo, entramos por dentro del anillo mágico, salimos, tomamos hilo, tenemos 3 lazaditas en nuestra aguja, tomamos hilo, pasamos por las 2 primeras lazadas, nos quedan 2, tomamos hilo de nuevo y pasamos por las 2 restantes. Así se hace el punto alto. Ahora vamos a hacer los restantes para tener un total de 12 puntos altos. Ahora que tenemos los 12 puntos terminados, vamos a tomar este cabito de hilo y lo apretamos, cerramos bien hasta que nos quede bien cerradito el centro de nuestra primera vuelta y con un punto raso en la tercera cadena que tejimos al inicio, vamos a cerrar esta circunferencia. Ok. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta en la que vamos a hacer 3 cadenas nuevamente para dar altura y ahora vamos a necesitar 24 puntos altos, es decir que vamos a hacer aumentos en cada uno de los puntos anteriores. Para hacer un aumento es simplemente en un mismo punto tejer 2 puntos altos y así hasta terminar esta vuelta. Así vamos haciendo nuestros aumentos de puntos altos. Seguimos en cada punto. Hacemos un punto alto y el segundo punto alto. Así hasta tener los 24 puntos. Aquí terminamos y vamos a cerrar esta vuelta nuevamente haciendo un punto raso, ya que tenemos los 24, y en la tercera cadena que tejimos al inicio, ahí hacemos el punto deslizado o raso para cerrar la vuelta. Vamos a cortar el hilo con nuestra aguja lanera, vamos a cerrar el tejido, vamos a tomar nuestro cabito y en el siguiente punto vamos a entrar por debajo pasando por las 2 lazadas y nos regresamos al punto anterior de nuestro punto deslizado y allí pasamos la aguja por el medio. Ya por la parte trasera escondemos el excedente de hilo para que quede bien asegurado también del cabito que nos quedó del inicio. Y ahora vamos a cortar lo que sobra y ya tenemos nuestra circunferencia, es decir, la parte central de la margarita. De esta vamos a necesitar 5 porque la parte lateral de nuestro bucket hat va a estar formado por 5 grannies. Yo ya tengo listas 4 y seguimos. Ahora vamos a tomar el segundo color, en este caso va a ser el blanco, para los pétalos de la margarita. Insertamos aguja en cualquiera de los puntos. Tomamos hilo y vamos a hacer 3 cadenas. Ok, ya tenemos las 3 cadenas. Vamos a tomar hilo, entrar en el mismo punto. Tomamos hilo, salimos.
Vamos a tomar hilo y pasamos por solo 2 lazadas, nos quedan 2 lazadas en la aguja, tomamos hilo, entramos nuevamente en el mismo punto, tomamos hilo y salimos. Vamos a tomar hilo, pasar nuevamente por solo 2 lazadas y ahora vamos a tomar hilo para cerrar estos 3 puntos juntos con una lazada. Hacemos 1 y 2 cadenas de separación. Vamos a dejar un punto sin tejer y en el siguiente vamos a hacer nuevamente los puntos, los pétalos. Vamos a tomar hilo, entramos y salimos, como si fuéramos a hacer un punto alto, pero hasta la mitad. Es decir, por las primeras 2 lazadas pasamos y paramos. Aquí tomamos para hacer otro punto alto a la mitad. Pasamos por las 2 lazadas. Y ahora vamos a hacer el tercer punto alto a la mitad. Tomamos hilo y pasamos solo por las 2 lazadas. Y cuando nos quedan 4 lazadas en la aguja, vamos a tomar hilo y pasar por las 4. Es decir, que cerramos los 3 puntos altos juntos. Hacemos 2 cadenas y repetimos el mismo proceso. Saltamos un punto y en el siguiente es donde vamos a hacer nuestro pétalo, que está formado por 3 puntos altos que se cierran juntos. Los vamos tejiendo a la mitad y cuando tenemos el tercero, cogemos hilo y cerramos los 3 puntos juntos. Nuevamente separamos con 2 cadenas y así hasta el final y tener 12 pétalos. Aquí ya estamos terminando con el pétalo número 12, 2 cadenas y vamos a cerrar no en las cadenas iniciales, sino en el punto que le sigue. Ahí es donde vamos a cerrar con un punto deslizado. Así nos queda la margarita. Se pueden dar cuenta que quedó el tejido como cerrado, pero eso no importa porque a medida que vayamos tejiendo el granny se va a poner planito. Tenemos que tener 12 pétalos. Vamos a cerrar la margarita para seguir con el hilo del color siguiente, en mi caso el azul pastel. Aquí vamos a cerrar el cabito y con el cabito del inicio podemos hacer un doble nudo bien justito para asegurar los hilitos y ya cortamos el exceso. Y así nos queda. Y pues debes hacer los pétalos a los 4 círculos amarillos restantes. Ya que están listos, vamos a empezar a hacer el granny como tal. Vamos a incorporar nuestro hilo en cualquiera de los espacios de 2 cadenas. Hacemos 3 cadenas y vamos a hacer un punto alto en el mismo espacio, punto alto completo y otro punto alto más. Ya que las primeras 3 cadenas nos cuentan como un punto alto, aquí tenemos 3 puntos altos. Hacemos 2 cadenas al aire y en el mismo espacio vamos a hacer nuevamente 3 puntos altos. El segundo punto alto del segundo grupo y el tercero. Aquí tenemos 2 grupos de 3 puntos altos divididos por 2 cadenas. Estas van a ser nuestras esquinas. Para los laterales vamos a hacer una cadena y en el siguiente espacio de cadenas vamos a hacer 3 puntos medios. Cuando hacemos los puntos medios, tomamos hilo, vamos a entrar en el espacio, tomamos hilo y salimos, tenemos 3 lazadas, vamos a tomar hilo y pasamos por las 3 lazadas. Este es el punto medio o media vareta también, se le puede llamar así. Y hacemos 3 en el mismo espacio. Vamos a hacer una cadena al aire y en el siguiente espacio nuevamente 3 puntos medios. Ya que llegaste hasta aquí, no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal. Gracias. Ya que tenemos los 2 grupos de 3 puntos medios, hacemos una cadena, tomamos hilo y en el siguiente espacio vamos a hacer una esquina, es decir, que vamos a hacer 3 puntos altos
lo separamos con 2 cadenas y en el mismo espacio un segundo grupo de 3 puntos altos para formar la segunda esquina del cuadrado que queremos formar. Este ya es el primer lado de nuestro granny y vamos a repetir esta serie 4 veces hasta tener los 4 lados del granny. Vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena que tejimos al inicio y así cerramos la primera vuelta del granny. Ahora, para hacer la segunda vuelta, vamos a hacer puntos deslizados hasta estar en la esquina del granny, es decir, vamos a hacer 2 puntos deslizados. Y ya que estamos en la esquina, vamos a hacer 3 cadenas. Aquí mismo, dentro de las 2 cadenas de la esquina, vamos a hacer 2 puntos altos más, 2 cadenas al aire y 3 puntos altos para formar la primera esquina de la segunda vuelta. Aquí vamos a hacer una cadena y vamos a hacer nuestro primer lateral. Esta vez vamos a trabajar solo con puntos altos. Entonces, en cada uno de los espacios de cadenas que tenemos, vamos a hacer grupos de 3 puntos altos, siempre separándolos con una cadena. Aquí llegamos a la esquina, vamos a hacer pues nuevamente una esquina, son 3 puntos altos separados por 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos en el mismo espacio. Y esto lo vamos a repetir en cada uno de los 3 lados restantes. Aquí ya estamos terminando y vamos a cerrar esta vuelta al granny con un punto deslizado en la tercera cadena. Si el gorro que estás haciendo es para una persona pequeña, puedes dejar hasta aquí los grannies con solo 2 vueltas. Igualmente hace 5 grannies, pero de 2 vueltas cuadradas cada uno. Pero como nosotros vamos a hacer un gorro para un adulto, vamos a hacer una vuelta más, como las que ya tengo acá tejidas. Entonces nuevamente nos deslizamos hasta la esquina haciendo puntos rasos o puntos deslizados. Y ya que estamos en la esquina, vamos a hacer 3 cadenas para hacer exactamente lo mismo que hemos hecho para hacer cada una de las vueltas. Obviamente trabajando solo con puntos altos en esta vuelta. Y ya hemos terminado la tercera fila de los grannies. Vamos a cerrar nuevamente con un punto deslizado. Vamos a tener ya listo junto los restantes 4 grannies. Necesitamos 5 grannies y ahora vamos a unirlos por los lados. Vamos a ubicar una de las esquinas y en la cadena central, entre los 2 grupos de puntos altos, vamos a introducir la aguja en los 2 grannies que vamos a unir.
y allí vamos a incorporar el hilo. Ahora vamos a tratar de alinear perfectamente cada uno de los puntos para coserlos juntos. Y vamos a entrar solo tomando 2 lazadas de cada uno de los puntos, es decir, las lazadas del centro de cada uno de los puntos. Y vamos a hacer puntos deslizados para unirlas. Vamos a entrar en las lazadas que están juntas en el medio y vamos a unirlas con puntos deslizados. Esto hasta terminar en la esquina final de cada uno de los grannies. Y bueno, vamos a unirlos punto a punto hasta llegar al final de los grannies y unir nuevamente las 2 cadenas que nos quedan en las esquinas. De esta forma, siempre con puntos deslizados. Vamos a cortar y una vez que tengas unidas los 5 grannies vas a cerrar de la misma forma, uniendo el primer granny con el último granny que se cosieron, para así pues cerrar los laterales del sombrero y tener la forma circular. Una vez que ya haya cerrado de la misma forma con puntos deslizados, cortamos y vamos a esconder todos los hilitos que nos quedaron de unir los grannies. Y ahora vamos a tomar nuevamente el hilo central, en este caso el amarillo, para hacer en un anillo mágico 12 puntos altos, como lo hicimos al inicio con las 5 margaritas que ya habíamos hecho. De la misma forma, cerramos con un punto deslizado. Y ahora no vamos a hacer aumentos de puntos altos, sino que vamos a hacer una cadena y vamos a empezar a hacer aumentos, pero de puntos bajos. Es decir, en cada punto de la vuelta anterior vamos a hacer 2 puntos bajos. Entramos, tomamos hilo y pasamos por las 2 lazadas. Este es el punto bajo y vamos a hacer 2 hasta tener 24 puntos bajos al final. Aquí ya tenemos los 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer en tejido en forma de espiral, es decir, sin cerrar con puntos deslizados, un punto bajo en el siguiente punto, un segundo punto bajo y un tercer punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Y de esta forma vamos a terminar la vuelta haciendo 3 puntos bajos y seguido un aumento. Cuando terminemos esta vuelta tenemos que tener 30 puntos bajos. Ya que tengamos los 30 puntos bajos, vamos a cerrar el tejido como lo hicimos anteriormente y a incorporar en cualquiera de los puntos el hilo blanco o el que hayas escogido para los pétalos. Hacer 3 cadenas y vamos a hacer los pétalos de la forma que lo hicimos con las anteriores margaritas. La diferencia es que esta vez tenemos más puntos y no nos van a quedar 12 pétalos, sino que nos van a quedar 15 pétalos. Tomamos hilo, pasamos solo por las 2 primeras lazadas y ya que tenemos 3 lazadas, cerramos juntos estos 3 puntos. Nuevamente hacemos 2 cadenas para dejar espacio, saltamos un punto y en el siguiente punto es que vamos a hacer el pétalo siguiente y así hasta completar 15 pétalos, siempre tejiendo 3 puntos altos hasta la mitad y cerrándolos juntos, separados por 2 cadenas, así hasta tener 15 pétalos.
Ya que tenemos los 15 pétalos, vamos a cerrar con un punto deslizado y así nos queda la margarita. Ahora vamos a empezar a hacer nuestro granny. Incorporamos el hilo azul en este caso, o el que tú hayas escogido, y vamos a hacer exactamente igual que cuando hicimos nuestras grannies. 3 puntos altos, separamos con 2 cadenas y un segundo grupo de 3 puntos altos para hacer la primera esquina. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso este granny no va a tener 4 lados, no va a ser un granny square, sino que va a tener forma de pentágono para que cada uno de sus lados se una con uno de los 5 grannies que tejimos. Ya que tenemos la esquina, hacemos una cadena y en el siguiente espacio vamos a hacer 3 puntos medios. Es exactamente el mismo procedimiento, solo que no vamos a tener 4 lados, sino 5 lados. Separamos nuevamente con una cadena y acá 3 puntos medios. Y ahora la siguiente esquina, que es de puntos altos. 3 puntos altos. Dos cadenas y 3 puntos altos. Y vamos a repetir el proceso hasta tener 5 lados. Y aquí vamos a cerrar con un punto deslizado, como siempre. Ya que tenemos nuestro pentágono, vamos a hacer puntos deslizados hasta ubicarnos en la esquina y hacer la segunda fila. Como siempre lo hemos hecho. Ya la segunda fila solo vamos a trabajar con puntos altos. En las esquinas, dos grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Y en los laterales hacemos cadena al aire y en el espacio que consigamos 3 puntos altos. Si estamos haciendo un gorro para niño o niña pequeña, recuerda que solo debes hacer 2 filas en el pentágono para que queden del mismo tamaño de los grannies que ya hiciste. Y si estás haciendo un gorro para adulto, debes hacer 2 vueltas en el pentágono, al igual que hiciste en los grannies, para que cuando los unas queden del mismo tamaño.
Ya tenemos la primera parte de la segunda fila y vamos a terminar hasta tener la segunda y tercera fila. Aquí está nuestro pentágono. Y ahora, de la misma forma en que unimos los grannies, unos al lado del otro, vamos a unirlos, esta vez a los lados del pentágono que hicimos, punto a punto con puntos deslizados. Empezamos en la esquina de la cadena que queda en el centro. Allí vamos a incorporar el hilo y a partir de aquí vamos a ir uniendo punto a punto con puntos deslizados, solo tomando las lazadas del centro. Vamos a hacerlo por los 5 lados del pentágono con los 5 grannies que tenemos unidos. Ya terminamos de unir, digamos que la tapa del gorro con los lados del gorrito, es decir, ya tenemos la parte superior de nuestro gorro. Vamos a cortar aquí el hilito y donde empezamos, terminamos. Así que con los dos cabitos podemos hacer 2 nudos bien apretaditos para cerrar y asegurar el tejido. Y luego estos hilitos los vamos a esconder con la aguja lanera. Ahora vamos a hacer la visera o la parte que nos va a tapar del sol. Vamos a ingresar la aguja en cualquiera de los espacios que tenemos, de los huequitos, y ahí vamos a tomar el hilo. Vamos a hacer 3 cadenas y nuevamente vamos a trabajar con grupos de 3 puntos altos. Pero esta vez no se van a separar por cadena, sino que automáticamente nos vamos al siguiente espacio de cadenas y hacemos 3 puntos altos. Y nuevamente al siguiente espacio 3 puntos altos. Esto lo vamos a hacer por todo alrededor de nuestro gorrito hasta llegar al primer grupo de puntos altos que hicimos. Ya que terminamos, vamos a cerrar con punto deslizado en la tercera cadena que hicimos al inicio. Y allí vamos a hacer 3 cadenas. Y ahora en cada uno de los puntos vamos a hacer un punto alto. En cada punto que tejimos en la vuelta anterior, un punto alto, sin separación de cadenas, simplemente puntos altos. Ya vamos a terminar la segunda vuelta de nuestra visera, que es de puntos altos, y vamos a cerrar en la tercera cadena del inicio con punto deslizado. Y así nos quedó. Ahora vamos a hacer 3 cadenas nuevamente para dar altura y vamos a hacer en el siguiente punto un aumento de puntos altos, es decir, 2 puntos altos tejidos en el mismo punto. Y en el siguiente un punto alto sencillo. Ahora nuevamente aumento de punto alto, seguido de un punto alto sencillo. Y vamos a repetir esta serie hasta terminar toda la vuelta. Un punto alto solo seguido de aumento. Vamos aquí ya terminando. En este vamos a hacer un aumento. Seguimos con punto alto. Sencillo. Acá nuevamente aumento.
y terminamos con un punto alto. Y ahora lo vamos a cerrar a nuestra tercera cadena del inicio con punto deslizado. Y la última vuelta de nuestra visera va a ser igual que la segunda, es decir, solo puntos altos sencillos en cada punto alto. Así hasta terminar nuestra vuelta. Y para cerrar, por supuesto, un punto deslizado. Y hemos terminado la visera de nuestro gorrito, así que ya podemos sacar nuestra agujita, cortamos el hilo y cerramos y escondemos el sobrante del hilo. Así nos ha quedado nuestras margaritas